Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar no olvides suscribirte y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, disfruta escuchando. Capítulo 45, Cuando las bestias rugen, parte 3, el eco del bosque. Mientras tanto con Com, el cuerpo inerte del Indominus Rex colapsó finalmente entre el agua, su cuello, destrozado, colgaba en un ángulo imposible. La criatura albina había luchado con fiereza, pero no era rival para la furia de Com, quien aún respiraba agitado, la piel cubierta de cortes, sangre y barro, a lo que después, Com miraría el cielo, no en triunfo, sino en desafío, ya que sabía que esto aún no había terminado. El aire aún olía a muerte, pero también olía algo más antiguo, más familiar. Mientras los últimos ecos del combate se perdían entre los escombros, Com bajó la cabeza, tocó la sangre del Indominus con sus dedos, la olió, y luego se volvió. Su instinto le marcaba otro rastro, uno mucho más pesado, más profundo, uno que vibraba en la tierra misma. En ese momento, con movimientos firmes, Com comenzó a correr, mientras se internaba por los caminos de la llanura interna del Muro Ross, guiado por un aroma a muerte, pero después al llegar a otra zona, lejos de ahí, encontraría unas huellas tan grandes como cráteres. Las marcas estaban frescas, recientes, la tierra había sido aplastada, no solo pisada, como si un pequeño monte se moviera. En ese momento, en las afueras del pueblo de Drasil, uno de los mayores asentamientos agrícolas dentro del Muro Ross, ahora era un cementerio. Los campos de cultivo ardían, las ruedas de los molinos estaban rotas, vigas, carretas y cuerpos calcinados flotaban en canales de agua mezclada con sangre. Un batallón completo de caballería había sido aplastado por la masa de algo indescriptible, y en el centro, entre los restos de un silo y la plaza principal, estaba él, un Bastatosaurus Rex, oscuro como el abismo, musculoso, cicatrizado por antiguos combates, mientras que también su cuerpo parecía un museo de guerra, lleno de huesos incrustados, colmillos rotos y placas óseas deformes. Tenía sangre fresca chorreando de su mandíbula, y estaba devorando a un caballo completo, como si fuera un conejo, mientras solo se escuchaban el crujir de los huesos de su víctima, mientras sus pasos hacían temblar la tierra. Pero se detuvo en seco, ya que se percató de algo familiar en esa zona. Así él se giraría, para postrar su mirada enfrente. Com apareció entre el humo, se detuvo, no rugió. El Bastatosaurus levantó la cabeza, sus ojos se encontraron, el silencio fue absoluto, mientras ambos monstruos se miraban fijamente. Ambos sabían quién era el rival. Mientras sus colmillos expresaban sus emociones, para después ambos dar un fuerte rugido, y en eso el Bastatosaurus fue contra Com, mientras Com hacía lo mismo. Así, ambos titanes chocaron, a lo que el Bastatosaurus embestiría a Com con sus fauces abiertas, ya que era mucho más robusto que el Indorex, mientras empujaba a Com hacia atrás, buscando atraparlo por el torso, pero Com no se dejaría vencer, y después contraatacaría su lucha de fuerzas, mientras lo interceptaba con ambos brazos, frenando su mandíbula a centímetros de su cuello. En ese momento, el suelo tembló, se agrietó, y los restos de una fuente estallaron con la presión del impacto, a lo que después el rugido del Bastatosaurus sería como una tormenta, ya que haría temblar todo, mientras que Com daría unos fuertes gruñidos, mientras estaba furioso, y empujó hacia atrás, mientras ambos monstruos realizaban su lucha de fuerzas. Pero después Com recibiría un golpe que lo haría rugir del dolor, ya que fue en una zona donde aún tendría heridas de batallas pasadas. Mientras el Bastatosaurus recibiría un fuerte golpe en su estómago, y debido a que él no tenía brazos tan largos como el Indorex, no podría usarlos. Pero Com se daría cuenta que la piel del Bastatosaurus era demasiado dura, incluso más que la cristalización de la titanhembra, por lo que él se sorprendería, ya que vería que no serían tan fáciles de golpear a los Bastatosaurus. Pero en eso el Bastatosaurus, mientras lograba zafarse de Com, lograría morder su hombro izquierdo, provocando que Com rugiera del dolor, ya que vería que no solo su piel era más gruesa, su fuerza era mayor. Pero después Com lograría zafarse, mientras ambos retrocedían. Pero en eso, el Bastatosaurus giraría su cola como un látigo de acero, y lograría golpear a Com en el pecho, y lanzándolo contra una torre de vigilancia que se desplomó sobre él, donde Com no lograría reaccionar, donde después, Com comenzaría a incorporarse de entre los escombros, con algo de dificultad.
mientras se limpiaba la sangre en el labio, al igual que postraría su mirada de furia insondable sobre el enorme y robusto reptil, quien también lo miraría. En eso el Bastatosaurus rugió otra vez, mientras que Kong también rugiría, mientras ambos rugidos eran más fuertes y más profundos, para después ambos volver a abalanzarse, pero después, para su sorpresa, el Bastatosaurus daría un fuerte salto, lo que dejaría a Kong sorprendido, mientras el Bastatosaurus le clavaría sus garras en su pecho. Mientras hacía que Kong cayera y rugiera del dolor, ya que sentiría el peso del Bastatosaurus, mientras el gran carnívoro intentaba morderlo, pero Kong colocaría su brazo, así evitándolo, pero después Kong jalaría hacia enfrente de sus pequeños brazos al Bastatosaurus, para después empujarlo con sus pies hacia atrás, enviando al gran carnívoro a estrellarse contra unas casas, levantando una cortina de polvo, donde éste se repondría con dificultad. Pero después Kong, quien ya se habría puesto de pie, reaccionaría, e iría contra él, mientras lo sujetaba de sus mandíbulas, así cerrándolas, y evitando que hiciera movimientos, mientras el Bastatosaurus intentaba zafarse. Así ambos monstruos estaría forcejeando, pero Kong después miraría hacia enfrente, y en eso tendría una idea. Mientras tenía sujeto al Bastatosaurus, correría con él hacia enfrente, y después embestirlo contra una muralla cercana, para después ambos caer por una colina, arrastrándose entre árboles, estructuras y chozas. El combate fue una danza de brutalidad, donde Kong lograría sujetar de nuevo al Bastatosaurus, y en eso este le mordería el cuello, arrancando trozos de carne, mientras que por otro lado el Bastatosaurus le clavó los colmillos en la pierna derecha, mordiendo hasta el hueso. Así ambos darían fuertes quejidos de dolor, pero no se soltarían, donde caerían en suelo recto, donde el Bastatosaurus, mientras sujetaba a Kong, comenzaría a usar sus pies para escarbar, así comenzando a enterrar a Kong en la tierra, mientras Kong lo soltaba, y comenzaba a intentar escapar de su tumba de tierra, pero el Bastatosaurus seguiría escarbando, cuando de repente Kong miraría como cerca de ahí habría un poste, por lo que sin dudarlo, tomaría el viejo poste de acero del molino, oxidado y puntiagudo, y en un rápido movimiento lo clavaría en el costado del Bastatosaurus, haciéndolo gritar del dolor. En eso, soltaría a Kong, mientras él se sacudía, sangrando copiosamente, pero aún no caía, a lo que después el Bastatosaurus miraría a Kong muy enojado, y después en un último esfuerzo desesperado, el Bastatosaurus intentaría abalanzarse sobre Kong con la mandíbula abierta, buscando morderle el cráneo, pero Kong esquivaría sus fauces, usando el impulso del Bastatosaurus, y saltó sobre su lomo, rompiendo una viga de piedra contra su cabeza repetidamente. En eso, con un último y brutal golpe, Kong le destrozaría el cráneo contra una estructura de granito, provocando que el Bastatosaurus se desplomara, sacudiéndose unos segundos, para después morir con un espasmo final, donde Kong comenzaría a jadear del cansancio, por lo que se alejaría de ahí, mientras veía como el sol de la mañana comenzaba a convertirse en el sol del día, coloreando el cielo con su característico tono azul, donde Kong llegaría a un bosque, donde miraría algunos árboles de bambú, por lo que los tomaría, y comenzaría a comerlos, mientras se tomaba un respiro, antes de seguir su cacería. Mientras Kong se movía con paso lento, firme, aun con la sangre del combate anterior, que goteaba de su brazo izquierdo, y sus nudillos estaban cubiertos de polvo y tejidos, mientras él seguía comiendo, pero al salir de esa zona, él miraría sorprendido algo en el suelo, huellas del Bastatosaurus, o quizás del tercer depredador, ya que eran ligeramente distintas, no eran erráticas, como las del Indominus, ni pesadas como las del primer Bastatosaurio. Estas eran profundas, largas, y marcaban zigzags entre zonas de árboles. Kong se percataría que esta criatura era quizás un poco más inteligente que las anteriores. Los árboles cercanos tenían cortes, como si un cuchillo gigante hubiera atravesado su corteza, no por garras, sino por dientes. En ese momento, Kong se agachó, examinó una huella con su palma abierta. A su alrededor, había cadáveres de caballos, fragmentos de cuerpos humanos, y rastros de que alguien, o algo había sido arrastrado entre el barro. El viento soplaba fuerte,
pero no dispersaba el hedor, era más rancio, más agrio, el olor del segundo Bastatosaurus Rex, aún vivo, y aún cazando, miraría que su pequeño descanso había llegado a su fin, pues era tiempo de volver a cazar. De esta manera, dejaría los restos de los árboles de bambú, y comenzaría a seguir el rastro, así regresando a su cacería. Mientras tanto, con un grupo de 6 soldados de la guarnición, todos cabalgaban por la región sur del Muro Ross, cerca de un antiguo puente de piedra que cruzaba el río del mar. Una zona rodeada de bosques húmedos y niebla persistente. Las órdenes eran claras: buscar y asistir con la evacuación de pueblos aislados tras la invasión de los monstruos que habían traspasado las defensas del muro, pero lo que encontraron no estaba en los informes. Capitán Eyer, dijo uno de los exploradores, bajando de su caballo mientras señalaba la orilla del río, ¿qué demonios es eso? La corriente del río estaba manchada de un tenue rojo, no de algas, no de óxido, sangre. Y justo en la curva del afluente, semioculto entre las rocas y el lodo, había un cuerpo descomunal. Era un cráneo gigantesco, deformado y lleno de dientes irregulares. Parte de su hocico había sido golpeado. Uno de sus ojos, abiertos todavía, reflejaba el cielo gris como un espejo roto. Por todos los, exclamó Eyer mientras todos desmontaban. Eso no es un animal común. La criatura yacía boca abajo, su cuerpo torcido como si hubiera sido arrojada con fuerza monumental contra los peñascos. La piel blanca estaba cubierta de cortes profundos, y el cuello presentaba señales de haber sido quebrado por una fuerza brutal. Uno de los soldados más jóvenes cayó de rodillas y vomitó al ver el cadáver completo. ¿Qué es esto? ¿Un Kaijin?, murmuró otro, mirando con ojos aterrados. Uno de esos monstruos que entraron por el muro. Lo vi en los reportes, es igual a la descripción que nos dio el comandante Pixis. Es uno de ellos. Eyer dio un paso más cerca, con la capa ondeando por el viento, se arrodilló junto a la cabeza de la criatura y la observó. Un trozo de colmillo sobresalía del suelo como una lanza rota, pero lo más inquietante no era su tamaño, era el hecho de que estuviera muerto, y nadie sabía cómo. No hay señales de titanes aquí, comentó uno de los veteranos, no hay pisadas o eso creían, ni cadáveres. ¿Quién o qué pudo matarlo? Fue ahí cuando uno dijo con sorpresa, ¿creen que fue el mismo Kaijin bestia?, preguntó otro, nervioso. No lo sabemos, respondió Eyer en voz baja, con el ceño fruncido, pero alguien, o algo, logró matar a este demonio. Y no fue un trabajo limpio. Mírenlo, está destrozado. El sonido de cuervos llegó desde los árboles cercanos. Uno de los soldados se acercó con precaución y recogió algo del lodo. Un fragmento de hueso con marcas, como si hubieran sido hechas por manos humanas, grandes, potentes, brutales. Eyer se irguió, se giró hacia sus hombres. Lleven un mensaje urgente al cuartel de Mitra. Que el alto mando lo sepa. Encontramos a uno de los monstruos muerto. Pero esto no es una victoria. Esto es un aviso. El río siguió corriendo, indiferente, y el cadáver del Indominus Rex se pudría lentamente bajo el sol naciente. Mientras tanto, en Stoges, Annie comenzaría a bajar las escaleras, mientras iba aún sugestionada por el sueño que tuvo, mientras decía, ¿por qué estoy temblando?, cuando al llegar abajo, se toparía con el resto de sus compañeros, donde Hitch diría, por fin despiertas, a lo que Marlo diría, últimamente te has vuelto muy floja, pero por su parte, Boris diría, vamos, déjenla chicos, ella ha vivido el mismo infierno en carne propia. Desde luego que no se pondrá a sonreír cuando solo ve cadáveres al dormir, donde Annie al oír esas palabras recordaría una serie de imágenes que vendrían a su mente como un balde de agua fría, pero después un soldado llegaría, donde diría, bien, escuchen, seré rápido, todas las fuerzas estarán ocupadas, por órdenes del comandante Nile, se les ha asignado a los reclutas una misión diferente, seguimos ocupados con la evacuación de los pueblos, y es muy probable que trasladen a más gente aquí. Así que, mientras el resto se ocupa de esas tareas, ustedes se encargarán de escoltar al cuerpo de exploración, donde Marlo preguntaría de qué tendrían que escoltarlo, cuando el capitán diría, vaya, tenemos un sabelotodo aquí, ¿por qué tú no te encargas del resto? Como lo dije, todos los altos mandos estamos ocupados. Así él entraría a una sala donde se toparían con los demás capitanes bebiendo y apostando, así todos saldrían de su cuartel. Mientras tanto, con la gente de Stoges, el sol bañaba los techos de mármol blanco de Stoges.
y las fuentes ornamentales en los patios interiores de la zona noble seguían brotando agua cristalina como si nada ocurriera más allá de sus murallas. En un amplio salón con columnas y cortinas de terciopelo, un grupo de mercaderes conversaba mientras saboreaban vino importado y frutas frescas. Entre risas, comentarios despectivos y abanicos agitados, la situación del muro rosa era apenas una anécdota de sobremesa. 4 bestias gigantes, rió el marqués de Braner, un hombre calvo con papada colgante. Que los dioses se apiaden de esos pueblerinos, aunque si lo piensan bien, quizás por fin nos sirvan para algo. Exacto, intervino la baronesa Belda, cruzando las piernas mientras daba un sorbo a su copa. Tanta gente sucia y desesperada allá afuera, que sean alimento de los monstruos, ¿qué nos importa? Nosotros estamos en Estoges, aquí ningún titán ha llegado jamás y esos depredadores no deben ser tan distintos. Bah, agregó el duque Alstein, acomodándose su capa de seda púrpura. No vamos a ceder espacio en nuestras calles para llenar esta ciudad con harapientos, mendigos y campesinos mugrosos que no saben siquiera leer. El muro China no es un corral para ganado humano, rieron todos, aunque algunas miradas se cruzaban con un dejo de nerviosismo oculto bajo la arrogancia. Además, si se nos llenara de refugiados, dijo con asco la joven Lady Selina, revolviendo la copa, ¿dónde pondrían sus puestos de verduras podridas? En el mismo mercado donde compro mis ropas. ¡Qué horror! No exageremos, querida, las autoridades sabrán qué hacer, el rey, bueno, algo decidirá, pero Estoges no puede convertirse en el segundo Shingansina, dijo un noble más viejo mientras acariciaba su anillo de oro, y no lo hará, resopló Braner, no pienso compartir mi seguridad ni mi vino con esa gente, que peleen ellos, si tanto quieren vivir, que se defiendan, y si no, que mueran, más espacio para nosotros. ¿No es acaso la ley natural, el más fuerte vive, y el débil es solo basura? Y aquí solo somos nosotros los más fuertes, y además, agregó Alstein con una sonrisa confiada, estos muros son inexpugnables, ni los titanes ni esas cosas pueden cruzar aquí. Si tan siquiera llegaran cerca, el rey enviaría su ejército especial. No es así, claro, murmuró Belda, fingiendo seguridad mientras sus dedos tamborileaban en el brazo del sillón. Mientras tanto, con Marlo y los demás, todos estarían caminando por el río. El sol apenas comenzaba a estar en su punto más alto, iluminando el cielo de Estoges con tonos claros. Mientras el sonido del agua corriendo se mezclaba con los murmullos de conversación lejana y el ocasional silbido del viento, en eso, Marlo marchaba con pasos rectos, las manos en la espalda como si patrullara. Hitch iba a su lado, con el uniforme desabrochado del cuello y las mangas dobladas, distraída, masticando algo que parecía fruta seca. Detrás, caminaba Boris, con la vista en el agua, y por último Annie, con el rostro serio, la mirada baja y silenciosa, al igual que el resto de sus compañeros. Es oficial, murmuró Marlo. Dicen que ya no son solo titanes, no fue una exageración. 4 Kaijins, monstruos, algo más allá de lo natural, entraron por el muro Ross. ¿Y qué sigue? Suspiró Hitch. Dragones con alas de fuego, ratas voladores con cabeza de hombre, lo estoy diciendo en serio, dijo Marlo sin mirarla, a lo que Marlo diría, mataron pueblos enteros, y según rumores, ni los cañones les hicieron daño, los sobrevivientes los describieron como si fueran bestias prehistóricas, más grandes que un titán promedio, lo escuché también. Añadió Boris, uno de los informes hablaba de un Kaijin grande como los que atacaron Tross. No, a lo que Marlo diría, así lo llamaron todos los que lo vieron, pero no era el único. Mientras que Annie no decía nada, al igual que caminaría con pasos suaves, el rostro neutro, pero sus dedos temblaban apenas, tan sutilmente que solo alguien muy observador lo notaría. Pero Hitch sí lo notó. «Hey, Annie, ¿tú estabas en Tross durante la brecha del titán colosal?» «No», preguntó con tono curioso. «¿Los viste?» Annie levantó la vista, su expresión no cambió, pero sus ojos se clavaron en el horizonte como si el río se hubiera convertido en una ventana al pasado. «Sí, los vi». Un silencio se extendió por el grupo, a lo que Marlo frunciría el ceño, curioso. «¿Y qué eran?» Annie bajó la mirada, por primera vez, su voz titubeó.